Bueno, entonces mis hermanos, como les venía diciendo, el libro que vamos a estudiar, no sé, sé que tiene 3 capítulos, no he dicho el nombre, no especulen. ¿Cuál creen que es? No sé, no sé. Bueno, vuelvo y digo, cuando lo leí, yo dije, pero aquí, ¿qué doctrina, qué alimento yo puedo sacar? Pero créanme que cuando empecé a estudiarlo, a indagar su contexto y todo, ay, Dios mío, sí que hay bastante, hay mucho, mucho, nos enseña muchísimo. Es efectivamente el libro de Habacuc. Muy bien por el hermano Edgar, está en todas el hermano, vean. Eh, Habacuc contiene 3 capítulos, como les dije, contiene 56 versículos y tiene 1476 palabras. Los estudiosos dicen que se puede demorar en su lectura hasta 10 minutos. Eh, ¿Cuánto tiempo creen que duró Habacuc para escribirlo? ¿Los mismos 10 minutos? No, eso tiene y harta historia, hermanos. Eh, este libro o este personaje más bien, le conocen como un profeta menor, precisamente por el tamaño del libro. Vuelvo y digo, no es que no tenga importancia, tiene muchísima relevancia, tiene bastante tema teológico, porque el Señor habla allí también y, y nos enseña y nos muestra quién es Dios, pero por su contenido, por el grueso, el tamaño del libro, pues eso le hace llamar un profeta menor. No es que no sea importante, sino que solo tiene y cuenta con 3 capítulos. Amén. Y el libro de Habacuc, o más bien el trasfondo histórico de este libro, Habacuc, profeta llamado a profetizar, valga la redundancia, en el reino del sur. ¿Cómo se llamaba el reino del sur? Ay, santo Dios, Dios mío, Señor, perdónalos, perdónanos porque no. El reino del sur, Judá. ¿Cuántas naciones lo componían? Ay, Dios mío. Dos, o sea, 2 naciones, y 2 tribus, 2 naciones. ¿Cuáles? Y Efraín, ¿no era? Ojo, mire. El reino del norte, 10 tribus, con su capital en, muy bien. Y el reino del sur, con 2 tribus y su capital, Jerusalén. Entonces, por eso la importancia, por eso el Señor mostró mucha misericordia con el reino del sur, tanto que tuvo 100 años más en cuanto a sus hermanos, el reino del norte. El reino del norte fue destruido, fueron esparcidos sus habitantes del pueblo de Israel y llegaron muchos de ellos al reino del sur y allí habitaron. 100 años después el Señor seguía mostrando misericordia y aparece en escena este siervo Habacuc. Habacuc, contemporáneo con Jeremías, con Nahum, con Ezequiel, con Daniel. Sí, o sea, todos ellos fueron contemporáneos. No profetizaron o no hablaron sobre el mismo tiempo, pero sí cada libro, cada escrito traía su trasfondo.
no podemos entender el libro de Habacuc sin haber conocido o haber leído el libro de Jeremías, ¿sí? O sea que para entender un libro, en este caso Habacuc, necesitamos sí o sí haber leído Jeremías. O sea que una lectura o un estudio de un libro no es solamente el compendio de ese libro y yo miro a ver qué les digo al cuerpo de Cristo, a la iglesia. No, para poderlo explicar, para que haya una mejor comprensión en la iglesia, entre los hermanos, tenemos que ir al trasfondo general, a la historia, a la época en que se sucedían los hechos. Y Habacuc, como les dije, un hombre que significa abrazo, abrazo. Él, yo no sé por qué les daban estos nombres, claro, o sea, allí en la cultura de la época al pueblo de Israel, todos los nombres tenían un significado y era Dios quien les decía cómo bautizar a sus hijos, ¿sí? Entonces aquí Habacuc, pues no fue inferior a esto. Eh, Vamos a mirar, como les digo, no vamos todavía a entrar en el libro, porque, como les digo, no nos habla mucho biográficamente del personaje. El libro más bien contiene dos oraciones de Habacuc y dos respuestas de Dios, ¿sí? En uno, el profeta Habacuc se queja, en la respuesta del Señor, el Señor le responde. Después Habacuc, ya con más respeto y reverencia, se dirige nuevamente al Señor y luego el profeta Habacuc, perdón, Dios le responde nuevamente, le aclara el panorama y el profeta Habacuc en el capítulo 3 nos despide con un cántico, ¿sí? Entonces, como les digo, pues uno cuando lo lee tradicionalmente, pues uno dice, venga, pero ¿esto qué me enseña a mí? Yo no le veo nada, o sea, veo un hombre quejándose ante Dios y veo la respuesta de Dios, pero pues el hombre seguramente quién sabe cómo viviría, ¿verdad? Pero como les digo, el trasfondo de Habacuc habría que ir, conocer la cultura de la época. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota en manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Entonces, vemos aquí que Dios va a usar a una nación pagana para aplicar un juicio. Pero si vamos en los 4 primeros versículos del libro de Habacuc, vamos a notar una queja, mejor dicho, un reclamo del profeta hacia Dios. Vamos allí a leerlo y ya les voy a hablar más. Dice en el Habacuc capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.
Vemos que el profeta no, ni siquiera como profeta reverencia a Dios. Por eso él considera que es necesario hablarle, perdónenme por el término, le habla templado, encara a Dios, ¿cierto? Encara a Dios. Él, en un tiempo donde de pronto él estaba cansado de la maldad que había en su pueblo, en Judá, en el reino del sur. Él miraba y era fiel testigo de cómo eran los gobernantes, cómo era el sacerdocio que se estaba ejecutando allí, cómo eran los reyes a la hora de emitir los juicios. Y por eso él, sin mediar palabra, encara a Dios con este tipo de cuestionamientos. Ustedes ven ahí en los 4 versículos, la mayoría son preguntas, signos de interrogación. O sea, él encara, le dice, bueno, Dios, ¿qué pasa con esto, esto y esto? ¿Acaso no eres tú Dios? Le dice después en el capítulo 2. ¿Acaso no eres tú Dios? Como si Dios no estuviera al tanto y al corriente de lo que sucedía allí. Jeremías nos aclara un poco más el panorama y Jeremías nos cuenta cómo era el pueblo, en qué tipo de pecado había entrado al pueblo, en qué tipo de pecado, qué tipo de cosas estaba haciendo el pueblo. Jeremías nos muestra un entorno donde los reyes eran malísimos, habían permitido la idolatría a ídolos. El sacerdocio, que en rango jerárquico era después del rey, era el que seguía. Entonces el rey había permitido que la nación se convirtiera en idolátrica. Y los sacerdotes, llamados a reprender al rey, se habían hecho partícipe de tan grande sacrilegio. ¿Sí? Dios, a través de la historia y a través de los libros, aún allí desde el Éxodo, Él les dice que los iba a sacar, o el motivo por el cual los había sacado de Egipto era para que le rindiesen culto a Él, para que le adorasen a Él, ¿cierto? Y el Señor les puso como condición que sirvieran solamente al Dios que los había sacado de Egipto, que lo adoraran a Él. Por eso allí en el Éxodo 20, el Señor le dice a Moisés que el primer mandamiento fue amar a Dios sobre todas las cosas. O no tendrás, no te harás imagen ni de cosa que haya en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ellas. Y que mucho menos le rindieran culto. Eso dice el capítulo 20 en sus versículos iniciales, donde empieza el Señor a decretarle el decálogo a Moisés. Y él es muy cuidadoso porque está advirtiéndole al pueblo de Israel las consecuencias de apartarse de Dios. En Deuteronomio 28, donde hay 14 versículos con bendiciones debido a la fidelidad que el pueblo mostraba a Dios. Allí el Señor le da unas normas y le da unas promesas para todo el pueblo que andase conforme a la voluntad y a lo establecido por Dios. Del versículo en 15 en adelante, el Señor también
les da unas advertencias si desobedecen a Dios. Le da unas advertencias. Y termina el capítulo 28 diciéndoles que el Señor puso el camino del bien delante de ustedes, dice, por eso yo he puesto delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal o de perdición. Y el Señor da la advertencia, yo de ti escogería el camino del bien, porque el beneficio iba a perdurar para siempre. En la obediencia al Señor iba a estar también la bendición. Pues parece ser que aquí, con el pueblo de Israel, allí el reino del sur, ellos habían abandonado a Dios. Uno que otro, uno que otro era temeroso de Dios. Vieron la caída de sus hermanos, el reino del norte, 10 tribus a mano de los asirios. 10 tribus cayeron, les fueron espejo para la nación o el reino del sur. El Señor les dio 100 años de oportunidad para que reflexionaran, para que meditaran las consecuencias de la desobediencia. Pero parece ser que 100 años después se les olvidó. ¿Cómo trataban a los que hablaban en el nombre del Señor? Allí vemos a Jeremías, por eso le conocen el profeta llorón, no en vano, porque él veía la terquedad, la tenacidad del pueblo de Israel. Él veía cuánto daño hacían sus gobernantes y el pueblo los patrocinaba, los apoyaba. Él lloraba, le clamaba a Dios por misericordia para sus gobernantes, para sus sacerdotes y para sus hermanos, los habitantes del reino del sur. Jeremías le decía, Señor, por favor, mira, mira el pueblo cómo se ha torcido. Mira cómo se ha ido en pos de dioses ajenos. Mira cómo te han abandonado, Señor. Ten misericordia. Este contexto nos indica que efectivamente Habacuc, yo no sé, no hay una biografía como tal de Habacuc. No la encontré y lo que estudié, no hay indicio de la vida de Habacuc. No dice a qué se dedicaba, no hay mucha biografía, no hay mucha información, no hay testeo de quién era Habacuc, pero solo dice que era un profeta de Dios y que fue levantado en tiempo de, del rey Joaquín en el año 627. ¿Sí? Entonces, Habacuc, seguramente él también estaba viendo, seguramente él, al igual que Jeremías, él dedicaba tiempo a oración a Dios, le clamaba para que su pueblo no abandonara, más bien, para que su pueblo, sus hermanos abandonaran la idolatría, se dejaran el mal juicio y que la justicia que Dios les había enseñado la empezaran a aplicar en sus conciudadanos. Seguramente esas eran las oraciones de Habacuc también, así como de Jeremías clamándole para que la mano de Dios actuara en misericordia con el pueblo. ¿Sí? El pueblo no quiso obedecer. La historia habla y cuenta que efectivamente
los jueces, los encargados de impartir justicia, se dejaban, o como dicen hoy, pedían su mordida, ¿sí? Se inclinaron a la ganancia deshonesta, o sea, se corrompieron, o sea, nada que ver con lo que hoy se vive y se ve en el mundo, ¿no? El trasfondo nos dice también que, es que, o sea, cómo no sentirse uno identificado con lo que hoy día se vive en el mundo? O sea, mire, este libro fue escrito 7 siglos antes de Cristo. Y cuando usted conoce la historia y el trasfondo, usted dice, es como si lo estuviera viendo al día de hoy, hermano. Usted lo analiza, lo sintetiza y va a identificar, hermano, y dice, no, esto no es de ese tiempo. Yo creo que nos está hablando de este, el Señor conoce este tiempo y está hablando de este tiempo, pero no. 7 siglos antes de Cristo aparece en escena Habacuc. Y eran idólatras, eh, corrompidos en cuanto, sí, en cuanto a la ley civil moral, se habían dejado torcer en cuanto al dinero, ¿cierto? Los sacerdotes, en lugar de guiar al pueblo a la adoración al verdadero Dios, habían adoptado imágenes de los dioses paganos, de los dioses de las otras naciones, los sacerdotes. Y esto indicaba, o es un indicio, de que seguramente ellos, los sacerdotes, que Dios les había prohibido que se juntaran con mujeres de otras nacionalidades vecinas, sino que al contrario, dentro de ellos mismos consiguieran sus mujeres. O sea que los sacerdotes también se habían corrompido. No solamente era la ley civil, no era solamente el rey como gobernante de toda la nación, sino que los sacerdotes, al ver seguramente cómo se comportaba su rey, pues ellos dijeron, pues si lo hace el rey, pues nosotros qué. Y de ahí para abajo, imaginen la comunidad. Dicen, leía en un texto que cuando en la discusión, por ejemplo, de algún terreno, de alguna herencia, pues ellos simplemente decían, esa herencia la quiero para mí, pero es que usted no es hijo de mi padre. Sí, pero a mí me gusta el terreno. Iban y mataban a los herederos legales con tal de ellos quedarse con esa herencia. Pero algo más tremendo que encontré en un texto, en una historia, es que no solamente los mataban, no se consolaban con eso, se los comían, se los comían. ¿Y sabe de dónde apareció eso del canibalismo? Los babilonios les gustaba hacer eso. Y claro, Babilonia había sido evangelizada por Jonás, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por allá en tiempos de 200 años antes de la destrucción de Israel, Jonás es enviado por Dios a Nínive, el pueblo se arrepiente, todo bien bonito, pero después, santo Dios, se les olvidó y se volvieron peores que como eran antes. Pues parece ser que el reino del sur había entrado en este tipo de prácticas. Sabía que los caldeos, o más bien aquí en este caso Babilonia, eran muy malos y hacían unas prácticas que iban en contra de lo que Dios les había establecido como pueblo de Dios, ¿sí? Y ellos habían también adoptado estos tipos de actitudes con sus hermanos. Entonces Habacuc llega y coge al Señor y le dice este tipo,
o le hace este tipo de cuestionamiento. Y se me va el habla, hermano. Y vemos cómo estos 4 versículos, el profeta cuestiona a Dios, lo lleva hacia las cuerdas. Le dice, a grosso modo le está diciendo, Señor, somos pueblo tuyo, somos tus escogidos. ¿Cómo es que tú no haces nada? O sea, el pueblo de Israel en el reino del sur se ha ido en contra de Dios. Y el profeta le está diciendo a Dios, Señor, ¿y es que tú dónde estás? Señor, ¿qué pasó? ¿No es que eres soberano, Señor? ¿Por qué no estás al tanto? ¿Se acuerdan? Y sé que lo han leído el libro de los jueces. Dice por allá en el capítulo 20, versículo creo que es 21, cada quien hacía lo que bien le parecía. Allí gobernaba Dios. Era un estado teocrático. No había rey todavía sobre la tierra en el pueblo de Israel. Los gobernaba Dios, mas sin embargo, cada quien hacía como bien le parecía. Pues aquí, en Habacuc, en el reino del sur, también. Ya tenían rey, tenían sacerdotes, pero cada quien hacía como bien le parecía. Y Habacuc, al ver ese desorden, al ver la injusticia que se estaba implementando e iba en aumento en su pueblo, él no viene a clamar a Dios, no le viene a decir, Señor, por favor, ayúdanos. No, él viene con reclamo. Bueno, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué pasa que no te veo aquí actuando? ¿Cierto? Entonces, viene aquí eh, la, el error más grave del hombre, ¿cierto? Porque lo asedia con una serie de preguntas. Entonces, eh, primero le hace preguntas, le habla de las injusticias también, y el Señor emite su juicio. Hay una serie de quejas ahí, donde le dice Habacuc al Señor, le dice, mira entre las naciones, en el versículo 5, o más bien, sí, en el versículo 5 hablando Dios, ya respondiéndole a Habacuc. Vamos a partir del versículo 5, a ver qué dice ahí. Dice, mira entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Mire, Habacuc llega cuestionando a Dios, indagando a Dios, llevándolo a las cuerdas, pensaría Habacuc. En una serie de reclamos que Habacuc le dice a Dios, le dice, bueno, ¿dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu soberanía? ¿Por qué el pueblo anda así? Y seguramente, y yo creo que la mayoría del ser humano, cuando uno ora a Dios, quiere acercarse a Dios, pues lo que espera es que Dios le diga, no, pobrecito, no, qué tipo tan sufrido, qué mujer tan sufrida, no, 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 me es necesario actuar. Ya, porque pobre hombre, pobre mujer, cómo ha sufrido, ¿cierto? Eso es lo que pensó Habacuc, que Dios le iba a decir, no, pobre Habacuc, no, pobrecito, él sufre mucho. No, él está viendo mucha injusticia.
Sus hermanos son malos y pobrecito Habacuc, el único santo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Elías cuando Elías le dijo, yo soy el último de los profetas? Y si a mí me matan, ¿quién va a hablar en tu nombre? ¿Y qué le dice el Señor? Tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Pues así se estaba sintiendo Habacuc. Decía, no, Señor, pobrecito yo. ¿Qué hago, Señor? Yo mirando tanta corrupción. Y lo que esperaba seguramente Habacuc era, no, sí, pobrecito Habacuc, no, sí, voy a hacer algo porque, uy, no, 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 se sufre mucho ese pobre Habacuc. La respuesta del Señor, que yo creo que dejó atónito a Habacuc, es, sí, efectivamente, veo, yo estoy al tanto de las acciones del pueblo de Israel. Yo los vigilo las 24 horas, los 365 días del año. Estoy con el pueblo de Israel. Y veo que son malos. Veo que su corazón es perverso. Han torcido lo recto. Han invalidado mis leyes. Mis mandatos los han invalidado. Los han quebrantado. Y le dice, ahora, debido a la maldad que tiene esta nación, voy a traerles unos más bravos, unos que de verdad, son peores que ustedes. Y le menciona a los caldeos, a los babilonios, una nación que en lo que dice o existe de historia de los caldeos, de los babilonios, como les dije, eso sí, mataban y comían del muerto. Eran idólatras. Cada quien consideraba, dice un texto por allá, su palabra como verdad. O sea, lo que yo estoy diciendo es la verdad soberana. Y eso se hace, se lleva a ejecución, ¿sí? Se lleva a ejecución. Y los caldeos arrasaban, dice la escritura, a pueblo que se le atravesara. Él no tenía compasión, estos caldeos no tenían compasión con nadie, ¿sí? Ellos mataban y destruían a todos. Ellos no miraban, pobrecito, aquí hay mujeres, aquí hay ancianos, aquí hay niños, aquí hay bebés, aquí hay embarazos. No, pobre, a esos no. No, ellos iban destruyendo a todos, a todos, a todos. Adicional a eso, recordamos allí con Daniel que les querían borrar la memoria a todos los que cogían como prisioneros. Adicional a eso, ellos veían potencial, era en los niños, porque sabían que los podían adoctrinar conforme a su cultura, a sus normas, a sus leyes, ¿sí? Por eso allí con el libro de Daniel vemos en los primeros capítulos cómo le quisieron borrar la memoria a Daniel y a sus amigos, ¿sí? Vemos en Nehemías también que ellos seguían siendo esclavos, aunque los colocaban en puestos prominentes, ¿sí? Donde no tenían derecho a absolutamente nada. Vemos al sacerdote Esdras también como llamado a restituir, a reconstruir el templo. Después, cuando Esdras leyó los escritos de los profetas anteriores a él, y dice la escritura que lloraban, hermano, cuando escucharon lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea que los babilonios sí sabían qué era hacer maldad. Eso sí sabían cómo era que se hacía sufrir a toda una comunidad. Mataban, comían del muerto,
y no dejaban absolutamente nada. Entonces vemos aquí cómo la respuesta de Dios a Habacuc, pues yo creo que, a ver, si aquí hay alguien dentro de los hermanos que de pronto está como que no está conforme con lo que está viviendo, con la situación del país, con la preocupación económica, con la lluvia, con, ¿sí? O sea, si hay alguien que de pronto le dice a Dios, oiga Dios, ya estamos cansados de esto, mire a ver dónde es que estás. Y que el Señor le diga, ah, cansado de la lluvia, pues viene otro diluvio. No, Señor, ¿por qué abrí mi boca? Porque Habacuc no era partícipe de lo que estaba viviendo su pueblo. O sea, veía maldad, maldad, hermano. Y la respuesta del Señor es, a esa maldad que usted está viendo, le voy a poner su tate quieto con algo más fuerte. Les voy a poner un freno a su propia maldad, pero los voy a poner en su mismo contexto. Les voy a enviar un reino que va a ser más sanguinario, peor de idólatras, peor de desobedientes, donde su palabra, dice la canción, es la ley. Pues así eran los babilonios, ¿sí? O sea, al sufrimiento, al abatimiento de corazón que tenía Bakú, pues yo creo que esas palabras de parte del Señor lo terminaron de destruir. A Jeremías, eh, él le decía a los reyes, al rey que estaba, Joacim, decía, rey, vuélvanse a Dios. Mire lo perverso que están actuando. Mire que Dios se va a irar contra ustedes. ¿Y qué le hacían a Jeremías? Iban, lo azotaban y lo enviaban a las calabozos, a las mazmorras. ¿Sí? Y un día estudiando cómo eran esos calabozos donde a las cisternas les conocen también, era lo que hoy día se puede llamar los pozos sépticos en el campo, las cloacas. Esas eran las cisternas donde iba Jeremías por hablar o por reprender al pueblo de Israel. Entonces, ese era el tipo de trato que le daban a los profetas del Señor allí en Judá. Y Habacuc seguramente se hizo partícipe de un tipo de justicia del rey de la misma manera que Jeremías. Seguramente Habacuc habría sido también enviado a una de estas prisiones, habría sufrido también algún tipo de azotamiento, de castigo de parte de los gobernantes y de los sacerdotes. Y entonces a ese abatimiento que estaba sufriendo Habacuc, el Señor le dice, ah, sí, pues eso le parece poco, o sea, eso le parece mucho, pues le voy a dar de eso mismo, pero en mayor proporción. No, yo creo que a mí me dicen algo como le pasaba allí a Job, ¿sí? Cuando en el capítulo 1 empieza los dolorosos de Job. Él dice la escritura allí en Job 1, dice que vino un criado y le dijo, uy Señor, vino un viento recio, cayó la casa donde estaban sus hijos, murieron todos sus hijos. Job yo creo que agacharía la cabeza, Señor, tremendo. Estaba él levantando su casa, bueno, hay que seguir adelante. Cuando ve el otro criado y le dice, Señor, vino no sé qué inundación, arrasó con su riqueza, se quedó en la calle. No, yo creo él era algo así. Cuando quedó sin nada, hermano. O sea, cada vez menos. Entonces aquí Abacú estaría en lo mismo. Y el Señor le dice, bueno, están pobrecitos, ustedes sufren mucho, pues les voy a mandar a unos peores que ustedes.
Y le dice, porque aquí yo levanto a los caldeos en el versículo 6, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible de ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿Sí ve? O sea, ellos eran dioses para ellos mismos. Sus caballos, empieza a dar una descripción de quiénes eran los que iban a juzgar allá a Judá. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El temor va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego, versículo 11, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Vemos aquí cómo Judá, el reino del sur, había abandonado a Dios. Dios, mire, eso sucede aún en la actualidad, hermano. Uno cree que puede abandonar a Dios. Uno cree que abandona a Dios. Ah, yo voy a vivir mi vida. Ya me cansé de la iglesia, me cansé de servir al Señor. Voy a vivir mi vida, voy a olvidarme de Dios. Así era el pueblo de Israel, allí en el reino del sur. Ah, dejemos, ya sigamos nuestro propio concepto y vamos como nos complazca. Pero Dios no se había olvidado de su pueblo. Dios iba a emitir un juicio y ese juicio no le iba a gustar. No, o sea, el amor del Señor por su pueblo los iba a llevar a la destrucción. No a la aniquilación, pero sí a la destrucción. Ellos se mofaban, el pueblo de Israel se mofaba porque ellos primero consideraban que era el pueblo escogido por Dios. Ellos se engrandecían, sacaban pecho diciendo, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Se mofaban de las riquezas que tenían en el templo o que poseían en el templo. Era uno de los templos para la época de los más ostentosos en riqueza, en oro, en piedras preciosas. ¿Sí se acuerdan la historia allí en el libro, la segunda libro de Reyes, cómo Salomón cuando edificó el templo, cómo fue que lo hizo, ¿no? Y él hizo una vida social, políticamente social, y todos los que iba charlando, se hacía de amigos, les decía que ofrendaran para el templo del Señor. Y no daban poquito, hermano. Eso era por toneladas de oros, por toneladas de piedras preciosas. Y no era por ahí esmeralda esa que se consigue barata no, era esmeralda de la pura. Las ofrendas que hicieron los reinos a los cuales Salomón iba charlando, pues daban ofrendas de verdad de un altísimo valor, ¿sí? De altísimo valor. No escatimaban en gastos para ofrendar al Señor, al templo del Señor. Asimismo, el pueblo de Israel en el reino del sur se mofaba porque decían, no hay como nuestro templo. No, es que nuestro Dios habita en el templo. Nuestro Dios no nos abandona, tenemos el templo. Y los sacerdotes sacaban pecho de eso. Los sacerdotes se enorgullecían de que el templo era uno de los más ostentosos de la zona. Y allí fue donde más causó destrucción Babilón. Y dice el Señor que los iba a esparcir.
que los reyes caldeos paganos se iban a burlar de ellos y asimismo se iban a burlar de Dios. Hoy día no les pasa. Yo sí les confieso, cuando el Señor trató conmigo, eh, yo decía, pues yo en medio de mi queja, eh, mis amigos o los pocos amigos que me iban quedando me decían, ¿y no es que usted es evangélico? ¿Y qué pasó con su Dios? Alguien fue atrevido y me dijo, es que usted desde que se pasó a esa religión va de mal en peor. Pues parece ser que así iban a ser los caldeos con Judá. Porque dice, luego en el versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego en el versículo 11, pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. O sea, vienen, toman a Judá y a lo primero que le echan mano es al templo, donde ellos consideraban que allí Dios los iba a cuidar. Se metieron todos, la mayoría del pueblo, al templo. Dijeron, no, aquí no, no, somos intocables. Listo, pasarán las murallas de Jerusalén, pero en el templo, aquí está Dios y Dios nos va a cuidar. Pero se les había olvidado que ellos habían abandonado a Dios. ¿Sí? Ellos se les había olvidado que este juicio que Dios iba a establecer, porque todavía no ha pasado, era porque ellos habían abandonado a Dios. A partir del versículo 2 en adelante, vemos cómo nuevamente Habacuc, como gallo fino, le dice al Señor, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío. Ah, ahí sí se acordó quién era el Señor. Se le olvidó saludarlo al principio, ¿no? ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová? Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. A veces, hoy día, en el trasfondo en el que vivimos nosotros, vemos cómo las naciones están cada vez más corruptas, ¿verdad? Escuchaba ayer a alguien diciendo que a este lado del mundo, pues nos preocupamos por la comida, por tener buenos políticos, porque tengamos billete en el bolsillo, porque agrandemos nuestra riqueza. Pero entre India y Pakistán, estos dos son los que más tienen ojivas nucleares, hermano. Y están que se dan bala, decía este narrador, por el territorio de Kashmira, ¿sí? En Pakistán. Están que se dan bala y estos dos países son de los que más tienen ojivas nucleares, hermano. Y una ojiva en una sola pueden destruir medio mundo, hermano. Mientras a este lado del mundo nos preocupamos porque no tengo hoy billete, porque de pronto no tengo para alguna necesidad, pero en otro lado del mundo están que se estalla la tercera guerra mundial, como dicen por ahí. ¿Sí? Nos estamos peleando a veces entre nosotros mismos por X o por Y cosa.
Nos estamos levantando y estamos abandonando a Dios porque no tengo para un recibo del gas, porque no he pagado el celular, porque la parabólica no me está funcionando, ¿sí? Por eso nos estamos peleando. Pero si el Señor nos dice, vuélvanse en su corazón a mí y yo los salvaré, yo cuidaré de ustedes. No, no, Señor, ahorita no, yo necesito es que solucione. Ya, ya, necesito. ¿Qué necesita? Si le preguntara hoy el Señor, ¿qué necesita? ¿Qué cree que le diría a la humanidad? Dinero, Señor. Necesitamos es billete, Señor. Aquí no se solucionan las cosas sino con billete. ¿Sí? Aquí le dice el Señor, o más bien le dice ahí, si se acuerda de Habacuc, ¿se acuerda quién es el Señor? Entonces, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sus sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Paseará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Las naciones que hoy día se están levantando en el mundo impíamente, porque así como hay gobiernos que procuran sopesar las leyes en su nación, pues hay otros que también son unas eminencias, ¿no? Escuchaba a dos estudiosos de la palabra y ellos decían, ¿cuándo aprenderemos a ver, a entender que los gobernantes que tenemos es porque nosotros mismos los merecemos? Porque no es que nuestra nación esté viviendo una comunión con Dios para que Dios venga a establecer a un presidente, a un gobierno que oprima al pueblo. Si Dios establece un gobierno, un gobernante con ciertas características, es porque el pueblo se lo merece, hermano. Se lo merece. Lo está pidiendo a gritos, indirectamente. A veces nos cansamos de hacer lo bueno. Hoy día, eh, el Señor nos pidió a la iglesia que debemos de predicar a Cristo, ¿cierto? Que es un mandamiento que Él nos puso, nos colocó a hacer. Y también estamos viendo que la sociedad es más reacia al evangelio, que la sociedad cada vez más como que yo, no, a mí de eso no, es más hostil, endurece más su corazón. ¿Por qué creen? ¿Porque la iglesia está cumpliendo su labor? No. El Señor endurece cada vez más el corazón de la sociedad porque necesita ver a sus discípulos trabajando, ¿cierto? El Señor necesita ver que la iglesia esté activa, predicando, hablando de Cristo, llevando el mensaje de esperanza, hermano, las buenas nuevas de salvación. Pero la iglesia está dormida. Está
como en el tiempo de Jeremías y de Habacuc. La iglesia hoy se ha encasillado primero en cuatro paredes, perdón, en cuatro paredes y está esperando los camionados de riqueza de parte de Dios. Esa es la iglesia de hoy. Después, el Señor emite un juicio sobre su iglesia y la iglesia dice, oh Señor, pero ¿por qué? ¿Pero por qué permites esto, Señor? Aquí Habacuc le dice al Señor, bueno, sí, somos malos, Señor. Perdóname, o sea, sí reconozco que somos malos, pero al punto de que envíes a lo peor del mundo, o sea, somos malos, pero no tanto, Señor. Uy, no, envíenos otro juicio, ese está muy duro. ¿Sí? Eso le está diciendo a Habacuc. O sea, sí somos malos, no creo que nos merezcamos tanto, tanta maldad, tanto juicio con este pueblo, con esta nación. ¿Sí? No creo. Y ahí vemos cómo el Señor, después de la queja y de la refutación al juicio de Dios, Habacuc como que todavía se niega a agachar la cabeza. Conocemos a los babilonios y sabemos quiénes fueron los babilonios y aún mejor, conocemos lo que Dios hizo a los babilonios. A continuación, el Señor le va a decir a Habacuc, mire cómo es Dios, hermanos. Y a veces uno se sorprende y uno no comprende de pronto en el momento. Uno no está obedeciendo al Señor, ¿cierto? Uno, la persona, no está obedeciendo a Dios. El Señor lo reprende, lo disciplina y uno como buen cristiano obediente, como buen hijo de Dios, le dice, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Cierto? Y el Señor le dice, mire, voy a ser condescendiente con usted. Veo que mi disciplina a usted le va a costar. Pero como yo soy un Dios tanto justo como misericordioso, le voy a mostrar lo que yo voy a hacer con la disciplina. Y en el capítulo 2 de Habacuc, el Señor le dice a Habacuc, se queja de la disciplina a través de Babilonia, reconoce que Babilonia es mala, reconoce cómo es Babilonia como nación, como reinado, pues a su queja le voy a dar esperanza. Le voy a decir, le voy a enseñar cómo trabajo yo y hasta dónde llega mi soberanía. En el capítulo 2 comienza el Señor a decirle a Habacuc que él efectivamente ya tiene su juicio establecido contra Israel. Y mire la respuesta de Habacuc cuando Dios le dice, tranquilo, le voy a decir, le voy a resolver sus preguntas, le voy a responder su cuestionario. Habacuc en el versículo 1 del capítulo 2 le dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que
¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O sea, Habacuc, como que otra vez como gallo fino, le dice, ah, sí, pues aquí me siento a ver qué es lo que va a hacer. Hágame el favor, hermano. Mire, hay profetas que sí le reclamaron a Dios, pero que cuando Dios les respondió, uy, como que se preocuparon y rindieron su corazón delante del Señor. Habacuc no. Habacuc mostró también un corazón altivo y soberbio, no menos, no menos que lo que estaba haciendo la nación, los reyes, los sacerdotes y el pueblo. Terco, orgulloso, vanaglorioso. Esa misma actitud se le había aprendido a Habacuc, porque le dice, pues me voy a sentar aquí y a ver qué es lo que va a hacer. Voy aquí a esperar. ¿Qué le sucedió a Jonás allí? ¿Qué hizo Jonás cuando el Señor, después de que ahí sí lo cogió, lo disciplinó, tuvo que ir a Nínive? Él predicó a Nínive, todos se arrepintieron, ¿cierto? Y le dice a Dios, lo encara y le dice a Dios, Jonás, a Dios, le dice, Señor, por eso yo no quería ir a Nínive, porque sé que tú eres bueno y los vas a perdonar. Entonces, Jonás ve la actitud que tuvo allí Nínive en cabeza de su rey y todos se arrepintieron, todos entraron en ayuno, en oración, en ruego. Y Jonás va allí en lo más alto de la montaña y dice, y aquí me voy a quedar a ver hasta cuándo les va a durar. Pues duró 200 años y el Señor los perdonó. 200 años. Pero el temeroso de Dios cree que esos impíos deberían de ser destruidos, como si uno se pudiera creer más que otro. Al contrario, el Señor Jesús por allá nos recuerda y nos dice que el que quiere ser mayor, primero debe de servir. Pues Jonás y Habacuc dicen, no, Señor, yo no. Yo voy a mirar a ver. Sí, esos son malos. Y todo lo que me dijiste que a ellos les iba a colocar juicio, eso quiero verlo. Y aquí me voy a quedar a verlo. Y el Señor le dice. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en él. Oiga, yo me acuerdo tanto en varios predicadores que nos enseñaban la palabra y en especial en uno, un costeño de Santa Marta. Él hablaba algo, era un profeta, decía él, ¿cierto? Profeta. Decía, aquí dice en la Biblia, y venía y nos traía este libro de Habacuc, y decía, aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando este susodicho profeta decía alguna falacia, engañando al rebaño del Señor y el rebaño como, ahí sí, lo llevaban de la nariz y uno, uy, sí, amén, sí, y nos acaba este versículo afirmándonos que lo que él estaba hablando era palabra revelada por Dios. Y uno escéptico y todo eso, en mi caso, pues estábamos viviendo una situación difícil financiera. Decía, no, no, yo no, esto no me convence. Y yo veía a otros que esos pegaban unos brincos y que amén, y que yo me tomo esa palabra y que esa palabra es para mí. Pero no vemos el trasfondo de por qué Dios le dice esta palabra a Habacuc. Dios le está diciendo a Habacuc, mire,
no eres contendor mío, tú no eres sino un hombre simple y corriente, pero conforme me has querido encarar y me has querido refutar a lo que yo voy a hacer, te voy a decir y aún a mostrar lo que yo voy a hacer ahorita y más adelante. O sea, le va algo así como le sucedió a Daniel. Daniel dice la escritura que él propuso en su corazón apartarse para el Señor, no contaminarse la comida del rey, ¿cierto? Y después viene su ayuno de 21 días, ¿cierto? Y él oraba y clamaba al Señor, porque Señor, ¿hasta cuándo? Dice por allá en el capítulo, creo que es 9, donde dice que leyendo al profeta Jeremías, que le hablaba de los 70 años, ¿cierto? Y él clamándole a Dios, y el Señor le envía a Gabriel, y allí se arma un zafarrancho en el cielo, que tuvo que venir Miguel para que dejaran cruzar a Gabriel. Gabriel viene y le dice a Daniel, le dice, el Señor ha oído tu oración y no solamente te va a decir hasta cuándo son los 70 años, sino te va a mostrar más allá, hasta donde tu imaginación no te alcanza. ¿Ah? Por eso les decía, imaginen ustedes, imaginémonos por un segundo cada uno de nosotros, que nosotros somos rebeldes con Dios, le pedimos al Señor que obre en medio de nuestra rebeldía y el Señor diga, ok, les voy a mostrar cómo voy a trabajar en su vida, le voy a mostrar, pero aún le voy a dar otro detalle más, le voy a mostrar lo que va a suceder más adelante. ¿Ah? ¿No es eso gran privilegio de parte del Señor que a uno le mostrase eso? Pues Abacú tuvo el privilegio y el honor de ver, de escuchar. Y por eso el Señor le dice, escríbela, esté atento. ¿Por qué el Señor le dijo que la escribiera? Porque Habacuc le dijo, aquí me voy a quedar hasta no ver lo que tú vas a hacer. Lo que has dicho que ibas a hacer, aquí me voy a quedar. O sea, está desafiando a Dios nuevamente. Y el Señor le dice, así, pues escríbela, porque creo que usted no la va a ver, pero sí lo voy a hacer. Y le dice, aunque la visión tardare, mire lo que dice en el 2. Bueno, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. O sea, hay que leerla. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Cuál fue la visión? Que Dios iba a enriquecer al pueblo, que lo iba a cuidar para que Nabucodonosor no lo destruyera. ¿Cuál fue la visión? El desarrollo de toda la escritura. ¿Cuál fue la visión? ¿Qué fue lo que Habacuc escribió? Díganme, lo acabamos de leer. La visión que Dios le mostró, no solamente para el momento, sino a futuro. ¿Cuál fue la visión? En el versículo 4, en la parte B, dice, mas el justo por su fe vivirá. Eso fue lo que escribió, lo que tuvo que escribir Joel. Habacuc, perdón. Mas el justo por su fe vivirá. O sea que el profeta que nos profetizó en algún momento a nosotros nos engañó, porque no era lo que él decía, era que el justo por la fe viviría. ¿Mm?
O sea que el juicio ya estaba establecido en el corazón de Dios. Él lo iba a llevar a cabo, pero le dice, esta va a ser el punto de quiebre para todo aquel que cree en mí. El justo por su fe vivirá. Pero aquí, esa frase, más el justo por su fe vivirá, no es que le esté diciendo, oiga, todo el que permanezca, recuerden dónde se escondieron la nación, la mayoría de gente cuando Nabucodonosor ingresó a Jerusalén. La mayoría se escondieron en el templo, porque pensaron que allí la presencia de Dios los iba a defender, ya los había abandonado Dios. Y le dice, el justo por la fe vivirá. Bueno, ustedes van a ir a cautiverio. A muchos los van a matar. Otros, los más débiles, cansados, los ancianos, los enfermos, los van a dejar aquí, pero van a sufrir hambre. Hambre van a tener que sufrir. Pero el justo, o sea, yo sí o sí determiné el juicio sobre Judá. Ese es irremediable. Y a pesar de que muchos de ustedes van a ser llevados en cautiverio, ustedes, está en ustedes que confíen en mí para que puedan vivir. ¿Qué le pasó? Ahí sí les menciono. Está Daniel, está los más que uno ya conoce así por tradición, está Daniel, Ezequiel, está Malaquías, está, se me fue, Nehemías, Esdras. Ellos vivieron por fe. Ellos confiaron en el Señor. Ellos acudieron a Dios y el Señor los justificó. Hasta ahí ellos tenían la seguridad y la confianza en que Dios los iba a preservar. Por allá creo que es en el libro de Esdras, ¿sí? Donde hay una lista de los que regresaron del cautiverio. Una lista larga que regresaron del cautiverio después de 70 años. Pero aquí hay algo hermoso y vamos a terminar con esto por hoy. Y terminemos. Dice, y también, versículo 5, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. O sea, el Señor le está diciendo a Habacuc, mire, el justo por su fe vivirá. Esa es la visión, lo que usted tiene que escribir. Para eso lo voy a preservar a usted, Habacuc. Y aunque usted muera, lo va a ver. Y el apóstol Pablo en Romanos nos lo aclara. Y el mismo apóstol lo cita. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1:17. ¿Lo tienen? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa era la visión,
Ese era el pensamiento de Dios que sobrepasaba y trascendía a través de los siglos. 7 siglos después se establece la justicia de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Y no solamente alcanzó a Habacuc, no solamente alcanzó a Daniel, a Esdras, a Nehemías, a Ezequiel, a Malaquías. Hoy, a ti y a mí me han alcanzado. Esa justicia de Dios cumplida en Cristo nos tiene hoy aquí sentados escuchando su palabra. Lo que hace, vamos en el siglo XXI, ¿cierto? Y 7 siglos antes, 28. 28 siglos después, se nos cumple esta palabra todavía. Mas el justo por la fe vivirá. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde todo lo vemos de patas arriba, diría el término, ¿sí? Pero si nosotros permanecemos sin desafiar a Dios, sin ir a querer tentar a Dios, el Señor es misericordioso. Y el Señor nos continúa diciendo, permanezcan para que puedan vivir. ¿Cuántos hoy, hermanos, están afuera en el mundo, desesperados, angustiados, sin saber qué hacer, desafiando a Dios sin conocerlo? El Señor sigue mostrándonos a nosotros, su iglesia, a su pueblo, que si permanecemos fieles a Él, viviremos. Afuera en el mundo, hermanos. Quizá hoy, a esta hora, ¿cuántos no estarán atentando contra su propia vida? ¿Cuántos hoy no estarán siendo llevados al máximo de sus posibilidades, donde tendrán que determinar entre si seguir viviendo o morir? ¿Cuántas almas en las clínicas, hermano? ¿Cuántas personas en las clínicas sin conocer el Evangelio de Cristo, hermano? Y nosotros campantes, descansando y pensando a ver qué vamos a comer, de qué nos vamos a saciar esta tarde de domingo, cuando el mundo perece, cuando aún el mundo permanece en tinieblas, cuando aún separados de Dios está el mundo. El Señor todavía muestra su esperanza, su gracia y su favor para con su iglesia, para con todo el mundo, dice la Escritura. No quiero que ninguno perezca, que ninguno, Él no quiere que ninguno perezca, pero es nuestra labor sí o sí darle esa voz de aliento, de ánimo, de esperanza, que el justo por la fe vivirá. Y nuestra fe está sustentada en Cristo. Ellos necesitan conocer a Cristo. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Si el Señor nos permite, de hoy en noche continuaremos. Solo avanzamos un capítulo y un pedacito. Espero no haber sido aburridor, espero haber sido lo más expresivo y didáctico para que la palabra de Dios quede en sus corazones. Yo sé que de pronto no estamos viviendo eh, con todo lo que uno quisiera, pero aún y en medio de las necesidades, de las aflicciones que vivimos día tras día, el Señor sigue mostrando su gracia, su señorío, su control. Aunque vemos gobernantes que están llevando a sus naciones al caos, a la contienda, aunque como dicen los testigos de Jehová, si Dios existe, ¿por qué mueren los niños? ¿Por qué aún hay hambre en la tierra? Y ayer el Señor me dio el privilegio de compartir con un testigo, 2 testigos de Jehová al respecto. Y el Señor obraba en sus corazones y les hacía entender que aunque este mundo va en decadencia, Él está en control. No es ajeno el mundo. Sus habitantes no son ajenos a Dios.
el Señor siempre esperando a que procedan al arrepentimiento, a que vengan a la luz. Nosotros estamos llamados y somos los encargados en este tiempo, no para ostentar de que somos hijos de Dios, sino con humildad, dar a conocer el Evangelio de Cristo, el Evangelio que los lleve, que los traiga a los pies de Cristo, a rendir sus vidas a Cristo. Y como iglesia, hermanos, es nuestra labor, es nuestro mandamiento de parte del Señor mismo. Por eso no podemos ser ajenos, no podemos ser extraños ante tal mandamiento. Amado Señor, gracias te damos en este tiempo, Señor, donde tu palabra, Señor, nos ha puesto, Señor y Dios, en, en alerta con nuestra propia vida, Señor. Sabemos el trasfondo y estamos conociendo, Señor, cómo vivía, Señor, tu pueblo en aquellos tiempos. Veíamos, Señor y Dios, y nos enseñas tú, Señor, que ellos también fueron arrastrados por pensamientos filosóficos, fueron arrastrados a la idolatría, al egocentrismo, Señor. Pero hoy, Señor y Dios, el pueblo, Señor, aún tu iglesia, Rey de Gloria, se está dejando arrastrar por pensamientos filosóficos, por profecías humanas, carnales, diabólicas, Señor, cuando tu palabra es una sola, Señor y Dios. Hoy te pedimos, Rey de Gloria, que nos ayude, Señor, a permanecer firmes en nuestra fe, con esa convicción intacta, Señor y Dios, de que estamos llamados a seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Amado Rey de Gloria, yo te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos ayudes para seguir proclamando el Evangelio de la paz, el Evangelio, Señor, de reconciliación. Un Evangelio, Señor y Dios, que hoy el mundo no quiere conocer y por eso está dolido, por eso está separado de ti, Señor. Y que aún dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo, Señor, las motivaciones, Señor, no son las mejores. Quizás van, Señor y Dios, o acuden a las iglesias, a los templos, buscando engordar sus bolsillos, Señor, llenándose de bienes materiales, Señor. Cuando tu palabra nos declara, Señor, que debemos de vivir por fe, no por vista, Señor, de que tenemos de colocar, Señor, nuestra mirada en Cristo, Señor, de que nuestros tesoros están allí salvaguardados por Cristo mismo, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a no separarnos de ti, a no ir en pos de dioses, Señor y Dios, ajenos, a no ir, Señor y Dios, tras de nuestros deseos más maliciosos de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Ayúdanos en tener control, dominio sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, Señor, que todo lo llevemos a la obediencia en Cristo Jesús, Padre. Yo te pido, Señor y Dios, que nos ayudes, que ayude a tu iglesia, Señor, que los pongas en modo de reflexión, en modo de meditación, Señor y Dios. Yo te pido, amado Señor, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo nos ponga, Señor y Dios, de tal manera que seamos esas flechas, Señor, que seamos esas saetas para alcanzar a los que hoy no tienen esperanza, a aquellos que hoy se encuentran en tinieblas, Señor. Tus juicios son justos. Tus juicios, Señor y Dios, quizá no los comprendemos, pero vemos y nos enseña, Señor, que son necesarios. Mas el justo por la fe vivirá. Señor y Dios, hoy, Señor, no sabemos cuándo, Señor, tú nos llames a tu presencia y que esta palabra seguirá sonando y retiñendo los oídos y los corazones de las nuevas generaciones, Padre. Yo te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, esta palabra hoy sea sembrada y dé su fruto, Señor y Dios, para que ellos también, Señor y Dios, en su momento, Padre, puedan seguir añadiendo, seguir promulgando tu palabra día tras día, Señor y Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. No importa los tiempos que estemos viviendo, no importa las circunstancias que se están viviendo hoy, Señor y Dios, en nuestra humanidad, Señor. Ayúdanos a permanecer en Cristo, aferrados a Él, Señor, a esa roca inquebrantable, Señor, a donde nada nos podrá mover. Te alabamos, Señor,
Te bendecimos y te damos gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.